Y vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con el transporte. ¿Por qué es muy importante? Porque el anuncio fue claro. Seguirán utilizando el transporte público solamente los trabajadores esenciales. Y los trabajadores exceptuados y los trabajadores que deben asistir a algún comercio, por ejemplo, que fue en estos próximos días y en este último día nuevamente habilitado para funcionar, esos trabajadores no podrán utilizar el transporte público. ¿Cómo van a ser los controles? Ese va a ser un punto muy interesante para poder brindarte toda la información que necesitas. Y hay otro tema que fue noticia en el día de hoy y tiene que ver con algo que se aplicaría en la ciudad de Buenos Aires, que te pueden sacar hasta la licencia de conducir si vos estás en la calle y tu auto y vos no estás habilitado para hacerlo. Así que atención, porque son medidas muy polémicas, pero medidas que la ciudad piensa implementar. Bueno, a ver, vamos a conversar con José Arteaga. Él es director ejecutivo de la CNRT. José, buenas tardes. Estamos con Luciana Rubinska. Soy Adrián Salonia. ¿Cómo te va? Adrián, Luciana, buenas tardes. Un gusto. Bueno, a ver, José, multas para los que no tengan el permiso y circulen, por ejemplo, con su vehículo particular. ¿Va a haber ahí el retiro de la licencia de conducir? A ver, esta fue una decisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Transporte como autoridad de control trabajamos de manera muy articulada, tanto con Juanjo Méndez en la ciudad como con Alejo Supli, el secretario de Transporte, y cada una de las jurisdicciones van aplicando su criterio y su modalidad respecto a la circulación, pero claramente, Adrián, Luciana, la pandemia y la emergencia continúan, no hay que relajarse, no hay que descuidarse, y como bien decían ustedes, el transporte público es de uso exclusivo, esto es el tren, el micro, el subte, es de uso exclusivo para los trabajadores esenciales. Todas las modalidades de la apertura económica tendrán que ver la modalidad de circulación, caminando, en micro, en combi, en moto, en bici, pero no en el transporte público de pasajeros. José, para ir ordenando a los televidentes, porque esta es una información además del día de hoy, ¿nos podés contar bien qué es lo que tiene que saber el porteño y la porteña a la hora de salir con su vehículo a la calle? ¿Cuáles son los pasos y cuáles son las posibles multas? Claramente, primero tener la autorización para circular. En la aplicación Cuidar, en función de su capacidad de trabajo, de su autorización de trabajo, la aplicación se le va a otorgar como corresponda. Si es el permiso de 24 horas, solamente sigue vigente tan solo 2 veces por semana por razones de fuerza mayor, pero con lo que respecta al transporte público de pasajeros, Luciana, queda claro que es restringido exclusivamente para uso de los trabajadores esenciales. Por ejemplo, hoy se comienza a aplicar, como bien manifestó Trenes Argentinos, su presidente Marinucci, comenzaron con mucho éxito en el Mitre, después en el Sarmiento, a partir de hoy en el tren San Martín. Esto es una modalidad que permite a los trabajadores administrar su asistencia y no sufrir aglomeración, concentración, esto es la debida distancia social que pretendemos para no contagiarnos. Siempre el ministro Meoni plantea que el transporte público no sea un eventual ni potencial lugar de contagio. En eso estamos trabajando, Luciana. Pero perdón, yo te preguntaba, me parece perfecto y es una medida que se extiende a lo que ya se había establecido, pero quiero ahondar un poco en Capital Federal en el caso de los vehículos particulares. Ahí, ¿cómo es la nueva legislación, la nueva normativa? A ver, los vehículos particulares tienen autorización en tanto y en cuanto el particular, el trabajador, tenga su autorización para circular en función de su vinculación laboral. Los vehículos particulares los administra y los controla la Agencia Nacional de Seguridad Vial y obviamente la autoridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, a ver, José, vamos a poner un ejemplo de una persona porque hemos visto en estos más de 120 días la imprudencia de algún automovilista. Un automovilista que vive en el conurbano y quiere ir hacia la ciudad de Buenos Aires porque trabaja en una juguetería. Esta persona, supongamos, no tiene el permiso correspondiente. Inmediatamente se le retira la licencia de conducir si es sorprendido dentro de la ciudad de Buenos Aires. La decisión de la Ciudad Autónoma en este sentido, los controles de acceso a la región metropolitana siguen estando en poder
de las fuerzas de seguridad federales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Policía de la Ciudad Autónoma. Los controles son ejercidos por ellos y en este caso la Ciudad Autónoma ha decidido este criterio de retirar la licencia en tanto y en cuanto el titular de la unidad o quien está circulando no tenga el debido permiso de circulación. Por eso la apertura económica es escalonada, es por rubros, es por días, en función de eso también para ir garantizando el control y garantizando que no haya ningún tipo de congestión, ni en el transporte público, tampoco en las nuevas modalidades que vienen a sugerir la responsabilidad individual. Esta nueva etapa, Adrián, tiene que ver mucho con la responsabilidad individual. Vos, yo, seguimos garantizando, seguimos obligados al uso del barbijo, a la distancia social y a la higiene de las manos cuantas veces sea necesario. Nosotros del Estado, garantizar el protocolo sanitario en todo el sistema público de transporte. Esto es también el barbijo, también la distancia, pero fundamentalmente la obligada desinfección en todas las estaciones, en las 250 estaciones del sistema ferroviario, en las 199 empresas del transporte público de pasajeros. Esto es más de 10.000 unidades que se verifican día a día en su estado de desinfección para que circulen de manera limpia, con ventilación y para que bajo ningún punto de vista el transporte público sea un sinónimo de contagio. José, ¿cuáles son los últimos datos de cómo se redujo la cantidad de personas que utilizaron el transporte público en las últimas semanas, para hacer la comparación de lo que ha sido la cuarentena más estricta en el AMBA? Muy buena tu pregunta, Luciano, y lo agradezco. Mira, antes del 20 de marzo se transportaban 4.200.000 usuarios en la sumatoria de tren, subte y micro. Primer semana de marzo, 650.000, 700.000. Llegamos a julio, después de 120 días de cuarentena, aproximadamente con 1.100.000 pasajeros transportados. En esta última etapa, la de julio, 17 de julio, volvimos a restringir la circulación y se llegó a un número total de casi 750.000 pasajeros en estas tres modalidades de subte, tren y micro. Esperemos que esta apertura económica conlleve también claramente, como bien lo dijo Alberto Fernández, una responsabilidad individual, que sepamos que mientras no aparezca la vacuna, lo único que tenemos que hacer es el cuidado, la higiene, la distancia y el barbijo. ¿Y en porcentaje cuánto sería? O sea, ¿en cuánto se redujo la cantidad de pasajeros? Por ahí tenés el dato a mano. Está en el orden del 27%. Esto es, se ha achicado casi en un 77-78% respecto a lo que fue históricamente los números de febrero y marzo de este año. José, transporte público, ¿no? Sí, sí. También ustedes observan encuestas de opinión pública, por ejemplo, a ver si la gente que sale hacia el trabajo sigue teniendo temor a contagiarse. Quien toma un tren, quien toma un subte, quien también agarra su auto para ir al trabajo, ¿sigue habiendo miedo en la gente de contagiarse? Sí, Adrián, sí, y también ese miedo lleva a un amplio acatamiento de todas las medidas, incluso más allá del hartazgo de los 120 días de aislamiento y de cuarentena. La conducta social realmente ha sido importante y positiva. Esa misma conducta nos lleva en esta nueva etapa de apertura económica escalonada a seguir manteniendo el criterio de responsabilidad, de temor, pero de mucha prudencia y de mucha seriedad al momento de cuidarnos. José, estaba pensando algo mientras lo escuchaba y también intentando ayudar a los televidentes que están mirando, y también estamos un poco perdidos porque hay medidas diferentes para capital, medidas distintas para provincia. Y en tema de circulación es clave, justamente por esta información por parte de la Ciudad de Buenos Aires del riesgo de circular sin el permiso. A ver, ayúdame con este entendimiento. El transporte público, solamente los trabajadores esenciales, eso se mantiene igual. Ahora, si por ejemplo... Inalterable. Si por ejemplo yo trabajo en una zapatería y me convoca mi empleador y yo tengo auto y voy con mi auto, mi permiso, ¿cómo lo habilito? ¿Ahí o falta la explicación por parte de...? El permiso lo habilitas a través de la aplicación Cuidar. Claro, pero hasta ahora es esencial
o sea, el exceptuado que en algún momento también se incorporó, por ahora no está. Entonces, si a vos te frenan, ¿vos qué permiso tenés que tener para trabajar en esa juguetería o en esa zapatería? Siempre el exceptuado y sigue vigente, Luciana, o tenés a partir del escalonamiento y las autorizaciones del exceptuado, perdona, el esencial es permanente, el exceptuado es particular. Esa aplicación existe, esa modalidad existe, obviamente depende también de tu vinculación con el empleador. El empleador tiene que entender que... O sea, se va a ir agregando a ese esencial para que ese permiso esté habilitado. El esencial, Luciana, no. El esencial son las mismas 30 actividades. ¿Y cómo va a estar contemplado? Es un nuevo estandarte. Luciana, el exceptuado depende de las nuevas actualizaciones e incorporaciones que se vayan dando en el escalonamiento de la apertura económica a partir del día de la fecha. Bien, y serán ordenadas o por la provincia de Buenos Aires y sus municipios o por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, José, por la